Shalom, Masejet Shabbat, la página Nuntet Amud Aleph, estamos en la tercera línea donde dice Rabbi Yohanan. Vimos en la página anterior que una braita que dice que una campana que fue quitada, la parte de adentro del inbal, sigue recibiendo impurezas. La Gemara preguntó por qué. Vimos la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, que como todavía se puede hacer sonido con esa campana, golpeándola con algo externo, por eso sigue recibiendo impurezas y no es considerado un instrumento que se quebró. Sigue la Gemara con el mismo tema. Otra explicación a esa pregunta. Rabbi Yohanan Amar o il vera'ui legamea bo maim latinok. Dice Rabbi Yohanan, no, otra razón. Como la campana se puede usar como un vaso y darle a un bebé tomar agua con esa campana, entonces, por lo tanto, es considerado que sigue siendo un instrumento y sigue recibiendo impurezas. Ahora, esta respuesta dice que cuando un instrumento es dañado parcialmente, no se necesita que siga haciendo una acción, un beneficio parecido al beneficio inicial, sino todo tiempo que se puede hacer algo con él, aunque no tiene nada que ver con el uso inicial de él, sigue siendo un instrumento. Sobre eso pregunta la Gemara, Rabbi Yohanan lo bai me'en melachá rishonah. ¿Acaso es así que Rabbi Yohanan opina que no necesita seguir haciendo una labor parecida a la que hacía antes para seguir recibiendo impurezas? Batania, vimos en la braita, vechol keli asher yeshev alav vegomer. La braita habla con respecto a impurezas que viene de una persona que es Zav, que él causa impurezas a cosas que se sienta o se acuesta sobre ellas, y de eso está hablando la braita. Dice la braita, Vechol kli asher yeshev alav vegomer, yachol kafa se'a, veyashav alea, kafa tarkav, veyashav alea ye'etame. Pregunta la braita, ¿qué pasa si un Zav coge una se'a, que eso es como un instrumento grande que se ponía en él, cosecha en el volumen de se'a, o un instrumento igual, solo tarkav? Tarkav es la mitad de se'a. Se'a son 6 kabin. Tarkav es como decir 3 vekav, 2 y 1, es decir 3 kabin, que son la mitad de se'a. Entonces estamos hablando de un instrumento grande y ahora el Zav lo quiere voltear y sentarse sobre él. ¿Va a causar la impurez como un asiento o no? Entonces, si Yachol kafa se'a veyashav alea, kafa tarkav veyashav alea ye'etame, ¿puede ser que lo vuelva impuro? No. Talmud lomar asher yeshev alav azav. Dice el pasuk que ¿qué instrumento él lo vuelve impuro cuando se sienta sobre él? Aquel instrumento que también se va a seguir sentando sobre él. Yeshev en el futuro. Todo que él va a seguir sentándose sobre él es lo que él va a volver impuro. Aval, mi shemeyuchad leshiva, quiere decir solo el que es especial para ser sentado sobre él. Yatzazeh sheomrim lo amod venasem melachteinu. Pero esos instrumentos que la función de ellos es medir la cosecha, y él ahora lo volteó y se sentó sobre él, cuando vengan a usar ese instrumento le van a decir, párate, porque hay que hacer otra función con ese instrumento y no sentarse sobre él. En ese caso, dice la Torah, él no vuelve impuro lo que él se sienta sobre él. Eso, hasta aquí la braita. Dicen sobre la braita, Rabbi Elazar omer, bemidrasot omrim amod veneaseh melachteinu, ve'en omrim betmei met amod veneaseh melachteinu. Dice Rabbi Elazar, esta condición para hacer impurezas, que el Zav lo está usando para su función, que es decir, para sentarse sobre él, es solamente en midrasot, solamente con respecto a impurezas de Zav. Pero con respecto a impurezas de muerto, quiere decir, un instrumento que se volvió impuro, betumat met, por un muerto, y se quebró, y ahora no se puede seguir usando para el uso inicial, parecido al uso inicial de él, pero sí se puede usar para otro uso, que eso es parecido al instrumento que el Zav se sentó sobre él y no van a seguir usándolo para sentarse sobre él. Dice Rabbi Elazar, con respecto a impurezas de muerto no hay esa condición, y mientras se pueda seguir usando, aunque no es para algo parecido a su uso inicial, sí sigue recibiendo impurezas. Esa es la opinión de Rabbi Elazar. Rabbi Yohanan amar, af omer betmei met amod veneaseh melachteinu.
Mientras que Rabbi Yochanan dice también un instrumento que recibe impurezas de un muerto y se quebró parcialmente, se necesita que pueda seguir haciendo una función parecida a la que hacía antes. En el momento que no puede hacer una función parecida a la que hacía antes, se vuelve puro. Según eso, la campana, si el uso que se puede hacer con ella es tomar agua, no es un uso parecido al uso inicial de ella, por lo tanto no debería seguir recibiendo impurezas y no como Rabbi Yochanan dijo antes. Dice la Gemara, Hipuch Kamaita. Tienes que cambiar las opiniones de la explicación a la braita anterior. Quiere decir, antes vimos que según Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, la razón que la campana sigue recibiendo impurezas es porque se puede hacer ruido con ello con algo externo. Y Rabbi Yohanan porque se puede tomar agua. Dice la Gemara, tienes que cambiar las opiniones. Rabbi Yohanan es el que dijo porque puede seguir haciendo ruido. Y Rabbi Yossi y Rabbi Hanina es el que dijo que no tiene que hacer una función como la inicial. Y si puedes tomar agua con eso, es suficiente para que reciba impurezas. Entonces, dice la Gemara, esas opiniones tienes que cambiarlas para que se acorde a la braita y a los dichos sobre la braita, según los que vimos en la página. Dice la Gemara, Umay Hazi de Afacht Kamaita y Puchbatraita. ¿Quién te dijo cambiar las opiniones con respecto a la primera braita? ¿Por qué no cambiamos las opiniones ahora que vimos entre Rabbi Elazar y Rabbi Yochanan? Dice la Gemara, Hashaminane le Rabbi Yochanan de Baime en Melachá Rishonah. Dice la Gemara, porque ya escuchamos a Rabbi Yochanan en otro lugar, que también de ahí aprendemos que Rabbi Yochanan opina que el instrumento tiene que seguir haciendo algo parecido a la función que hacía antes de quebrarse. ¿De dónde lo aprendemos? De Tnan, está escrito en la Mishnah, Sandal shel be'ema shel matechet tameh. Un sandal, es decir, como un zapato de metal que le ponían a la behemá, al animal, para que no se lastime con piedras. Se ha escrito en la Mishnah que recibe impuridades. Y ahora la Gemara va a preguntar, ¿por qué? ¿Para qué se puede usar ese sandal? Para que sea considerado un instrumento que recibe impuridades. Explica Rashi, así como sabemos que algo que solo viene a decorar el animal, que es decir, un tachshit, eso no es suficiente para considerarlo un instrumento. Así también algo que viene a darle un beneficio solamente al animal, tampoco es considerado un instrumento. Entonces, le entiende la Gemara, si la Mishnah dice que este sandal del animal recibe impurezas, no es por la función de ayudar al animal, sino tiene que ser también algo que la persona usa y entonces es considerado un instrumento que recibe impurezas. Entonces pregunta la Gemara, ¿le hazi? ¿Para qué se usa? Dice la Gemara, Amarav o il Amarav Ra'ui lishtot bo ma'im bamilchama. Dice Rav, a veces en la guerra se usa ese sandal para tomar con el agua y como el uso es de la persona, entonces es considerado instrumento y recibe impurezas. Rabbi Hanina amar Ra'ui lasuch bo shemen bamilchama. Rabbi Hanina opina que es suficiente, que se puede usarlo para llenar en el aceite y ungirlo sobre el cuerpo. Y entonces, como tiene esa función, entonces es considerado un instrumento. Rabbi Yochanan amar besha'a sheporeach min akrav menicho beraglav veratz al kotzin ve'al abarkanim. Mientras que Rabbi Yochanan explica cuál es la función, cuál es el uso del sandal que por él recibe impurezas, porque la persona cuando está en la guerra y tiene que huir de la guerra, se lo pone a sí mismo en sus pies y de esa forma se protege de los kotzin, de las espinas y de los barcanín. También son plantas que tienen espinas. Entonces vemos que Rabbi Yochanan dijo, ¿con cuál función necesitamos para que este instrumento reciba impurezas? Una función que es parecida a la función de la cual prepararon ese instrumento. Ese instrumento fue hecho para proteger el animal, los pies del animal. Si no fuera porque tiene una función parecida a ese propósito, pero que sirve a la persona, quiere decir que la persona mismo lo usa para proteger sus pies, no recibiría impurezas por poder tomar con el agua, poder ungir con el aceite, no es suficiente. Entonces aprendemos que la opinión de Rabbi Yochanan es que con respecto a la salahot de Tumá, necesitamos que el instrumento haga algo parecido a su función inicial. De todos modos, pregunta la Gemara,
Mai ben Rav le Rabbi Hanina. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta de Rav y de Rabbi Hanina? ¿Dónde hay una nafkamina? ¿Dónde hay una diferencia entre ellos con respecto a si el instrumento va a recibir impurezas o no? Dice la Gemara, Ika benayu de maíz. Si el instrumento se volvió desagradable, entonces según Rav, tiene que ser que se pueda tomar con el agua, no va a tomar con el agua, entonces no es considerado instrumento. Según Rabbi Hanina, aunque el instrumento sea desagradable, para usarlo para coger aceite es suficiente y entonces sí recibe impurezas. Rav opina que en las guerras no cogen con ellos aceite, por lo tanto esa función no es suficiente para considerar un instrumento, es decir, no existe esa función, solo tomar con el agua, y si es desagradable no se toma con el agua y entonces no recibe impurezas. Pregunta con Ben Rabbi Yochanan le Rabbi Hanina, ¿cuál es la diferencia entre Rabbi Yochanan y Rabbi Hanina? Para la halajá, Ika beinayu de yakir, si este sandal es muy pesado, entonces, para la función que dijo Rabbi Hanina y también la función que hizo Rav, que es o tomar agua o usarlo para aceite, sigue sirviendo aunque sea pesado. Pero para la función de huir de la guerra poniéndose sobre los pies, no sirve cuando está pesado y entonces si sería pesado, según Rabbi Yochanan, no recibe impuridades. Y ahora volvemos a la Mishnah. Vimos que la mujer no puede salir, velo be'ir shel za'av, no puede salir con el ir shel za'av. Pregunta alguna, mai be'ir shel za'av, ¿qué es ese ir shel za'av? Rabbe bar Hana amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim de Dahava, es un Jerusalén de oro, quiere decir, era como un taz de oro que se pintaba sobre él, Jerusalén, la forma de Jerusalén, como se veía Jerusalén, se dibujaba a Jerusalén. Y dice la Gemara que de Avad le Rabbi Akiva le de Beitu, así como le hizo Rabbi Akiva a su esposa Rachel, como se ha escrito en Masejet Nedarim. Así que la Gemara trae una braita con respecto a Ir Shel Za'av. Tanu Rabanan lo tetze isha be'ir shel za'av, que la mujer no salga con eso, como vimos en la Mishnah. Ve'im yatzta chayevet chatat divrei Rabbi Meir. Según Rabbi Meir, si sale con el ir shel za'av, no solamente hizo una prohibición, sino una prohibición de oraita y tiene que traer un korban chatat. V'chachamim omrim lo tetze ve'im yatzta ptura. Según Jajamim es prohibido, pero si salió no es una prohibición de oraita, solo de Rabbanan. Rabbi Eliezer omer yotzá isha be'ir shel za'av lechatchila. Rabbi Eliezer opina al revés, que puede salir con un ir shel za'av. Pregunta la Gemara, b'maika mifligei, ¿de qué depende la machloket entre estos tres tanaim? Dice la Gemara, Rabbi Meir savar masoyu. Rabbi Meir piensa que es una carga. Explica el Tosfot Arosh. ¿Cuál es la explicación de Rabbi Meir? Aparentemente el ir shel za'av es una tachshit, es algo que decora como otras ollas a la mujer. Entonces, ¿por qué no es considerado como un vestimento? ¿Por qué es una prohibición de oraita? Explica el Tosfot Arosh. Rabbi Meir opina que la mujer que sale a la calle con un ir shel za'av no es para usarlo como una olla, sino es para demostrar que ella tiene mucha plata y ella es muy rica. Por lo tanto, no es algo, un tachshit que viene a decorar a la mujer, sino es algo que ella es como si lo está agarrando con la mano y demostrando, miren, yo soy muy rica. En ese caso, se vuelve una carga y es una prohibición de oraita. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbanan savrei tachshitu. Rabbanan opinan que sí es como cualquier otra joyas, con cualquier otras ollas. Dilma shalva umachvelei veatia leituye. Entonces, ¿por qué es prohibido salir con eso? Porque tenemos el temor que la mujer se le quiera quitar en el dominio público para mostrárselo a las amigas y entonces va a terminar cargándolo 4 amot en el Reshut Rabim. Entonces por eso lo prohibieron de Rabbanan. Rabbi Eliezer, que dijo que puede salir con él, Savar mandarka le meipak be'ir shel za'av. ¿Quién es la que está acostumbrada a salir con un ir shel za'av? ¿Quién es la que sale con tal cosa, con tal joya? Isha Hashuvah, solo una mujer importante, con importancia, que como vimos que tiene que tener mucha plata para poder obtener esta joya. Veisha Hashuvah lo meshalvo machvi. Hay una mujer que tiene esa importancia, ella no acostumbra a quitarse las ollas para mostrarlas. Entonces dice Rabbi Eliezer, no tenemos temor que ella se lo quite en el dominio público, por lo tanto, según Rabbi Eliezer, ella puede lechatchila salir con eso de la casa. Y hasta aquí Nun Tet Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.